básicas de los aspectos comiciales, de las formas de organización política, de los sistemas electorales, de los sistemas de partidos, y vamos a comentar desde una perspectiva panorámica, en términos generales, algunos mecanismos de participación ciudadana directa. Evidentemente no vamos a, a comentar de manera pormenorizada cada una de estas figuras en razón del tiempo, pero pues vamos a identificar sus características principales, ¿no? Bueno, esto lo vamos a hacer en las sesiones que desahogaremos el día de hoy y el día miércoles, en razón de que el día de mañana en México se celebra el Día de la Madre y por lo tanto no hay actividades programadas, por lo menos no las actividades de los diplomados que imparte la Escuela Judicial Electoral, de tal suerte que se reactivarán estas hasta el día miércoles. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Únicamente les pediría muy encarecidamente algunas cuestiones muy básicas como para el desarrollo de la sesión. En primer término, a pedirles muy atentamente que nos ajustemos a estas reglas de comportamiento para el desarrollo de las actividades que se dieron a conocer por parte de la Escuela Judicial Electoral desde el lanzamiento de la convocatoria, que son cuestiones muy elementales, prácticamente como de convivencia, ¿no? El conducirnos de una manera respetuosa, el mantener en la medida de lo posible encendidas las cámaras, los micrófonos apagados. Les recuerdo que la sesión está siendo videograbada y eventualmente es monitoreada por autoridades de la Escuela Judicial Electoral. Incluso ha habido ocasiones en que la propia directora de la Escuela Judicial Electoral nos sorprende con visitas inesperadas a las sesiones del diplomado. Bueno, una primera consideración consiste en eso. Una segunda consideración ya más enfocada a la parte sustantiva de nuestro módulo, consiste en invitarlos muy cordialmente, invitarlas a que, con independencia de que eventualmente yo pueda abrir un espacio exprofeso para el intercambio de opiniones, de inquietudes, para tener una retroalimentación que enriquezca el proceso de aprendizaje. Bueno, al margen de eso, les pido por favor que a lo largo de la exposición, tanto de hoy como del miércoles, si alguien desea compartir alguna observación, hacer algún comentario, plantear alguna inquietud, algún aporte, por favor se sienta con la libertad de hacerlo. La idea es que tengamos pues, un proceso de aprendizaje justamente enriquecido a partir de la intervención del mayor número de personas. En este sentido, bueno, pues por favor, les reitero esta invitación a participar, ¿no? Bueno, vamos a comenzar entonces, como el módulo estriba en discutir las formas de gobierno y los mecanismos de participación ciudadana directa o de participación política. Vamos a comenzar por exponer algunos conceptos o algunas aproximaciones conceptuales inherentes a la temática que nos convoca. En tal sentido, comenzaría por mencionar el concepto de autoridad. Tenemos ahí algunos apuntes muy elementales que nos ayudan a abrir la discusión. Podríamos entender la autoridad como un tipo específico de poder. Justamente por eso es que me permití incorporar en esta primera lámina la imagen de Michel Foucault, quien, como seguramente todos y todas ustedes saben, es uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, que, entre otras cuestiones, destinó sus esfuerzos al análisis, a la discusión del tema del poder. La teoría de la microfísica del poder de Foucault es sumamente amplia, muy interesante, muy nutrida. Entre algunas de las cuestiones que vale la pena destacar, se refieren a, por ejemplo, reconocer el poder como una relación que se da entre distintos sujetos que eventualmente implica la subordinación de uno de los sujetos envueltos en esta relación, ¿no? O de alguna entidad, porque de hecho, como lo vamos a observar a lo largo de esta exposición, en realidad de lo que vamos a hablar para el tema que nos ocupa es de un tipo de poder en específico, que es el poder político, ¿no?
Pero, bueno, pues Foucault nos habla de que el poder es un elemento, pues, podríamos considerar inherente a la naturaleza humana, que está presente en prácticamente cualquier relación de la humanidad y que en realidad nunca llega a desaparecer. Para Foucault, el poder es circular y solamente puede transformarse, ¿no? Quizás guardadas las debidas eh, proporciones, las debidas reservas, podríamos comparar este planteamiento con la teoría de la materia de Einstein, ¿no? En la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Bueno, pues para el caso del poder, según la perspectiva de Foucault, igualmente este no se crea ni se destruye, sino simplemente se transforma, ¿no? Ahora, una de las peculiaridades de ese poder estriba, como lo podemos advertir en el segundo apunte de esta lámina, en el reconocimiento que acompaña la autoridad y de la legitimidad, perdón, de la cual está revestido. En un momento más vamos a enfocarnos en este concepto de la legitimidad, ¿no? Pero antes de pasar a ello, me parece importante destacar que en el caso del poder político, si bien implica la subordinación, hay una relación de subordinación, este poder o el ejercicio de este poder implica de alguna manera la voluntad propia de sujetarse a ese ejercicio de poder, ¿no? En algunas ocasiones el poder puede imponerse por la fuerza, ¿no? En el caso del poder político que se da en un contexto democrático, esto es algo que no había mencionado para precisarlo, en el caso de un concepto, de un contexto democrático, el poder se supone que se tendría que ejercer de determinada forma, dotado de legitimidad, es decir, que implica que ese ejercicio conlleva o se acompaña de digamos, una parte voluntaria o un acto de voluntad de las personas respecto a quienes ejerce ese poder, ¿no? Aunque les digo, bueno, puede haber otras formas de organización política que vamos a comentar, de hecho, poco más adelante, en donde el poder se ejerce no de una manera legítima, sino a partir de la fuerza. Bueno, el último apunte que tenemos en esta lámina introductoria nos habla de que la mera imposición y la desnuda fuerza no son suficientes para construir autoridad. Ella se impone y goza de una fuerza propia que tienen el respeto y la obediencia sus únicas respuestas adecuadas. Bueno, este concepto de autoridad también resulta sumamente importante a la luz de lo que vamos a discutir, a la luz de las formas de organización política, porque la autoridad puede asumir o presentar ciertas características en función del contexto en el cual se instaura. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un contexto democrático, bueno, pues la autoridad que ejerce un determinado tipo de poder, un poder político, tiene ciertas características que lo distinguen en comparación de una autoridad que igualmente ejerce el poder político, pero en un contexto no democrático, ¿no? En un contexto no democrático, pues ese ejercicio del poder, esa figura de autoridad, puede que sea de forma unilateral y que en tal sentido esté ausente este componente de legitimidad y que por lo tanto los sujetos respecto a los cuales ejerce este poder pues se encuentren en esta posición de subordinación, más bien no convencidos, a partir de un acuerdo establecido en ese tipo de relación, sino más bien sojuzgados, ¿no? A partir de la imposición de la fuerza. Bueno, este concepto de autoridad, les digo, es sumamente importante tenerlo en consideración porque es un ente, una entidad a partir de la cual se ejerce este poder, el poder político. Bueno, a continuación tenemos justamente el concepto de legitimidad. Les decía yo que en el caso de los contextos democráticos, las entidades que se encargan del ejercicio de poder están revestidos de este elemento de legitimidad. La legitimidad, como lo podemos advertir en el primer apunte de esta lámina, se refiere a la capacidad de imponer una voluntad sobre la otra, pero con una limitada o nula resistencia. Es decir, que la legitimidad implica justamente colocarnos en una posición quizás de subordinación, pero de forma voluntaria, no de forma impositiva, ¿no? Y en este caso tenemos en la lámina la imagen de Max Weber, quien es considerado uno de los padres de la sociología, pero que también ha tenido una influencia importante en otras ramas del conocimiento.
la ciencia política, en el derecho, en la antropología, etcétera. Y en particular, su concepto de legitimidad es sumamente relevante para el análisis político y sociopolítico. Max Weber nos habla de que en general en las formas de organización política podemos identificar tres tipos de legitimidad, es decir, tres tipos en que justamente se impone una voluntad respecto a otra con una nula resistencia o con una limitada resistencia. ¿Cuál es el primer tipo de legitimidad del cual nos habla Max Weber? Bueno, de una legitimidad tradicional que distingue sobre todo a aquellos modelos de organización política en donde se identifica una figura central que ejerce el poder, como pueden ser los patriarcas, los nobles, entre otros personajes, ¿no? Este modelo de legitimidad es muy representativo de la forma de organización política que existió en el medievo. Como todos recordaremos, justamente en la Edad Media, la forma en que se ejercía el poder era horizontal, teniendo como principal representante al monarca y a la clase noble que lo rodeaba, ¿no? Y el poder se ejercía, como comento, de manera vertical hacia abajo, ¿no? El poder en esta forma de organización política, como todo lo podemos inferir, pues en realidad no se ganaba, no se competía por obtener el poder, sino que el poder se heredaba. De tal suerte que el aspecto de legitimidad se concentraba en una cuestión de linaje, en una cuestión de línea sucesoria, ¿no? Tal suerte que, bueno, pues el monarca en turno heredaba el poder a sus descendientes. Por supuesto, podría darse eventualmente ahí algún tipo de irrupción en esa forma de ceder el poder a través, pues, no sé, de una rebelión, a través de una traición, a través de que se rompía la línea sucesoria, que no había quien heredar el trono y entonces por lo menos no de manera directa, en la descendencia del monarca y se requería la intervención de alguna otra persona que tuviera algún tipo de vínculo sanguíneo, ¿no? Es decir, que el poder no se le daba al hijo del rey, sino eventualmente a algún sobrino o algún hermano, o qué sé yo, bueno, todas estas historias que revisamos en nuestras clases de historia en el bachillerato, todavía en la formación profesional y que, bueno, pues nos siguen resultando muy familiares a la luz de algunas series, novelas, programas como The Crown, como el Juego de Tronos, qué sé yo, ¿no? Bueno, este tipo de legitimidad, como les digo, resultaba muy propia de esta forma de organización política del medievo, pero también hubo otra forma de organización política en algunos otros estadios de la historia, que se refiere a el aspecto carismático, es decir, a las cualidades que distinguían a las personas que ejercían el poder. Este tipo de legitimidad era propia, por ejemplo, de los caudillos, de los guerreros, de los magos, etcétera, ¿no? Es decir, que las masas, los grandes colectivos sociales, aceptaban ser sometidos, aceptaban ser sujetos del ejercicio de ese poder, reconociendo ciertas cualidades de las personas que ejercían el mismo, ¿no? Por ejemplo, los líderes militares, los sacerdotes, los magos, los hechiceros, los alquimistas, bueno, pues estaban revestidos justamente de este tipo de legitimidad, ¿no? Y por último, tenemos un tipo de legitimidad que es más propio de los estadios más contemporáneos, estos estadios, estas formas de organización política que son más de corte liberal, en donde podemos inscribir naturalmente a las democracias modernas, ¿no? Este último tipo de legitimidad encuentra su fundamento ya no en aspectos de linaje, ya no en aspectos de cualidades individuales de las personas encargadas de su ejercicio, del ejercicio del poder, sino ya más bien en un andamiaje institucional y en particular en los instrumentos de tipo normativo que regulan esas formas de organización política más contemporáneas, de tal suerte que en la actualidad las personas que ejercen el poder están revestidos de un tipo de legitimidad legal, es decir, aquella que emana de los instrumentos de derecho positivo, de los marcos regulatorios, de los marcos normativos que permiten la organización política de las sociedades contemporáneas,
precisamente a través de la democracia, ¿no? Bueno, aun cuando estas formas de legitimidad de las cuales nos habla Max Weber en su célebre libro del político y el científico, escrito en las primeras décadas del siglo XX, pueden ser propias, inherentes a distintos estadios de la historia humana. Lo cierto es que si lo reflexionamos un poco, es posible identificar estos tres tipos de legitimidad en las formas de organización política contemporáneas. Pensemos, por ejemplo, en el caso de aquellos casos, de aquellas circunstancias en donde la clase política se integra por personas que de manera transgeneracional han formado parte de la misma. Me refiero a que, por ejemplo, algunos diputados, diputadas que hoy ocupan esa posición de representación política son descendientes de otros personajes que en épocas pasadas igualmente ocuparon esos espacios de representación política, ¿no? Tenemos algunos ejemplos de gente que hoy es representante popular y que deriva de una línea sanguínea de representantes populares que ocuparon esas posiciones desde el porfiriato, ¿no? O desde la revolución o desde los orígenes del sistema político mexicano en los años 30 con el nacimiento del Partido Nacional Revolucionario, etcétera, ¿no? Entonces, no es que propiamente estemos ante una línea sucesoria, como lo planteaba Weber para el caso de los monarcas, pero de alguna manera hay un componente ahí de genética, de descendencia, de linaje, que podemos advertir en las formas de organización política contemporáneas. Y por otro lado, la legitimidad carismática, pues un tanto con ciertos matices respecto al planteamiento original de Weber, me parece que también puede estar presente hoy en día en las formas de organización política y que se manifiesta sobre todo en los periodos de elecciones, en los contextos de las campañas electorales, ¿no? Justamente estos elementos que distinguen la personalidad individual de las y los candidatos en muchas ocasiones pueden tener una repercusión importante en el electorado e influir directamente en las preferencias que marcan los resultados electorales. Y por ello es que en ocasiones los partidos políticos incluso recurren a estos denominados outsiders, es decir, a personajes, a figuras políticas que no han sido formadas en el propio partido político, sino que los partidos identifican en ellos, a partir de estas cualidades individuales, algunas posibilidades para ganar elecciones. Y por ello es que los partidos eventualmente postulan candidatos que son conductores de televisión, cantantes, actores, deportistas, qué sé yo, ¿no? Es decir, que en realidad son reconocidos, tienen un arraigo popular, pero no porque tengan una tradición o una formación política, sino por una actividad completamente distinta. Pero bueno, pues como les comento, esto es algo muy común, lo vemos en cada elección. Los partidos políticos en ocasiones suelen recurrir a este tipo de perfiles para ganar elecciones. En este caso, les digo, por inverosímil que parezca, y bueno, todos somos testigos de ello, en ocasiones este arraigo popular que tienen estos personajes se convierte en un componente importante, en un factor que eventualmente puede definir los resultados electorales. Y por último, bueno, pues es evidente que en las democracias contemporáneas justamente existe todo un andamiaje institucional, todo un marco jurídico que permite una determinada forma de organización política y que establece reglas para la competencia por el poder. Bueno, a diferencia de la Edad Media, a diferencia del esclavismo, en el caso de las democracias contemporáneas, el poder no se hereda, el poder no se arrebata, sino que se compite por él. Y para llevar a cabo estas acciones de competencia, necesitamos evidentemente ponernos de acuerdo, fijar reglas que permitan a los actores políticos participar en esa pugna, en esa contienda, para finalmente hacerse del poder. Y todo esto pues tiene que estar perfectamente reglamentado, tenemos que suscribir un acuerdo común, fijar un pacto
un pacto social, un pacto político entre todos los integrantes, todas las integrantes de una comunidad política, justamente para que podamos proceder a llevar a cabo esas actividades de competencia que finalmente nos permitirán definir a los agentes legítimamente revestidos para ejercer el poder, ¿no? Bueno, continuando con estas reflexiones básicas, elementales, que nos sirven de introducción para el tema, para el diplomado en general del derecho electoral. A continuación tenemos igual una aproximación conceptual sobre el gobierno, ¿no? Bueno, pues aunque se ha escrito mucho sobre gobierno, aunque se trata de una voz polivalente, aunque no agotaremos en esta sesión los límites de la construcción conceptual del gobierno, bueno, pues me parece importante que tengamos un mínimo como base conceptual. En este sentido, podemos entender el gobierno justamente como el ejercicio del poder público y la administración igualmente pública. En la actualidad, quien se encarga del ejercicio del poder casi de manera inherente, tiene como parte de sus responsabilidades igualmente la administración de los recursos públicos, la administración de los recursos que son propios de una comunidad política, ¿no? De tal suerte que, pues, en la actualidad, justamente quien ejerce el poder también se encarga de la administración de este tipo de recursos. Por supuesto, lo estoy planteando en términos muy generales, pero me parece que esta reflexión muy general cobra relevancia hoy en día a partir de los tipos de gobierno que se definen en atención a la postura ideológica en la cual se ubican los partidos políticos que compiten por la obtención del poder y que finalmente una vez que lo obtienen, pues lo ejercen, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que hoy en día, en función de que contamos con partidos de izquierda, con partidos de derecha, con partidos socialdemócratas, con partidos socialistas, bueno, pues evidentemente al momento en que obtienen el poder, la agenda pública, el ejercicio del poder, la administración de los recursos se ve influenciada en función de la ideología que tiene este partido político. Por lo tanto, pues podemos hablar de que no es lo mismo cómo se ejerce el poder por parte de un partido socialdemócrata en comparación con cómo ejerce el poder un partido demócrata cristiano, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo cómo ejerce el poder un partido socialista en comparación con cómo lo ejerce un partido de derecha, ¿no? Entonces, bueno, el espectro ideológico y el lugar en donde se ubican los distintos partidos políticos puede tener una repercusión importante al momento en que estos partidos se hacen de posiciones de poder y lo ejercen. Por supuesto, también es imposible no reconocer que hoy por hoy los partidos políticos pueden, digamos, ser poco definidos en términos ideológicos a la luz de lo planteado por autores como Angelo Panebianco respecto a los partidos, a esta categoría de los partidos atrapalo todo, ¿no? Hoy en día, los partidos políticos profesionales pues buscan ganar elecciones, naturalmente haciéndose del mayor número de votos, y para ello en ocasiones suelen ser un tanto flexibles respecto a sus posturas ideológicas, de tal suerte que ya en los contextos de competencia política, por lo regular los partidos políticos suelen acercarse un poco más hacia el centro. Terminan por renunciar al radicalismo y con el propósito de obtener un mayor número de votos, suelen moverse del espacio, de la posición que ocupan en el espectro ideológico. Aunque también hoy por hoy resulta sumamente interesante cómo es que algunos partidos políticos, en lugar de continuar con esta tendencia que se ha mantenido durante décadas, hoy pareciera ser que son más propicios a la polarización, de tal suerte que estamos ante un fenómeno interesante que nos habla de que los partidos políticos, en lugar de ser flexibles, en lugar de ser negociadores, en lugar de moverse un poco hacia el centro en este espectro ideológico, optan por mantenerse en esas posturas que ocupan en el espectro ideológico e incluso en algunas ocasiones se radicalizan. Y a pesar de eso, los partidos políticos o algunos de ellos suelen ganar elecciones, ¿no? Esta es una reflexión importante
sobre todo en los contextos democráticos, porque nos habla de algunos o nos permite vislumbrar algunos eventuales riesgos o amenazas para la democracia, sobre todo cuando se polarizan las posiciones, ¿no? Hoy vemos que muchos partidos de extrema izquierda o de extrema derecha ganan elecciones y desde sus propuestas de campaña se pueden advertir algunas de ellas que podrían eventualmente trastocar los principios, valores, las bases de la democracia misma, ¿no? De hecho, pues hay algunos autores que nos hablan de cómo a partir de las reglas del juego democrático se ganan espacios de toma de decisiones y desde esos espacios se puede vulnerar, se puede dinamitar la estructura democrática. Y bueno, pues hay algunos ejemplos que resultan muy ilustrativos, muy dramáticos, muy radicales respecto a esto que estoy comentando, ¿no? Tenemos el caso justamente de la Alemania nazi, que como todos recordaremos, no es fruto de un golpe de Estado, no es que Hitler haya planteado un golpe de Estado para hacerse del poder en la Alemania de los años 30, 20 y 30, sino que llegó a esa posición de toma de decisiones a través de mecanismos enteramente democráticos. Y hoy en día, bueno, figuras como Le Pen, figuras como Trump, figuras como Trump, como Bolsonaro, entre otros, pues bueno, también nos hablan de estos riesgos que eventualmente pudiera afrontar la democracia si es que se abren espacios para la toma de decisiones de estas posturas tan radicales. Bueno, por supuesto, en atención a la construcción y a la solidez de las instituciones democráticas, pues se pueden afrontar varias de estas amenazas. Finalmente, Donald Trump, con todo y su radicalismo, no fue reelecto para un segundo periodo. En el caso de Bolsonaro, bueno, con todo y su radicalismo, a partir de la construcción institucional que existe en Brasil, a partir de la fortaleza de sus leyes, a partir de la fortaleza de los demás actores políticos que fungen como oposición, bueno, pues han establecido ciertos límites para el ejercicio del poder. El caso es que, bueno, pues hoy en día el poder puede ser ejercido de distintas formas en atención a los aspectos ideológicos que definen a los actores que lo ejercen, que lo llevan a cabo. Bueno, por otro lado, pues tenemos aquí algunos apuntes que nos recuerdan estas clases, estas nociones básicas de teoría del Estado. Ya sabemos que pues en los planteamientos más tradicionales de las teorías del Estado se habla de que este se integra de tres componentes fundamentales, que es la población, el gobierno y el territorio, aunque hay por supuesto ahí algunas excepciones, como puede ser el caso del Estado Israel o del Estado palestino, en donde justamente la pugna por el territorio pues nos habla de que no siempre el Estado se integra por este componente también, ¿no? O que el territorio puede ser un componente un tanto cuestionable como parte del Estado. En el caso en particular de Israel, pues sabemos que históricamente es un pueblo errante que pues hasta prácticamente la era contemporánea se asentó en el estado que ocupa actualmente, con las implicaciones políticas, religiosas, culturales que eso trae y que ha detonado un conflicto político entre otros pueblos con el palestino en particular, ¿no? Bueno, algo que vale la pena destacar de lo que estamos comentando se refiere a cómo el gobierno, en la medida en que implica el ejercicio del poder y a la luz de los conceptos que comentábamos al inicio de la exposición sobre la legitimidad y demás, implica que ese ejercicio del poder se lleve a cabo considerando el monopolio legítimo de la violencia, ¿no? Y esto va de la mano de otros conceptos como el jus puniendi del Estado y como el concepto del contrato social. Bueno, por supuesto no vamos a agotar esta discusión teórica en estos minutos, únicamente me parece importante comentarla, destacar algunos aspectos centrales, porque habrá que recordar que en las formas de organización política contemporáneas, que son
o que tienen aspiraciones de constituirse como democráticas, por lo menos, tenemos que los sujetos sociales se ponen de acuerdo para suscribir justamente un contrato social que en la mayoría de las ocasiones se materializa en una constitución política, ¿no? Un instrumento de derecho positivo que es la base de la organización política y social de una comunidad en específico. Bueno, ese pacto social, ese contrato social que ha sido planteado por Rousseau, por los enciclopedistas franceses, por John Locke, entre muchos otros, bueno, como comentamos, se materializa en muchas ocasiones en la suscripción de una constitución política que regula la vida social y política, igualmente de una comunidad en específico, pero que implica el reconocimiento de una entidad superior que es justamente el Estado en el cual recae esta responsabilidad del ejercicio del gobierno y la propia suscripción del acuerdo del pacto social implica colocarnos la mayoría de quienes integramos una comunidad política en una posición de subordinación, ceder parte de nuestra voluntad individual en beneficio de la colectividad. De tal suerte que renunciamos parcialmente a nuestra libertad en aras de obtener la protección del Estado y dejar atrás esta noción de la prevalencia de la fuerza, ¿no? Recordemos estos planteamientos que podemos observar, por ejemplo, en el Leviatán de Thomas Hobbes, que nos habla de que en un estado salvaje, pues justamente la lucha por el poder se da a partir de la fuerza, en un contexto, digamos, más contemporáneo, pues justamente la lucha por el poder se da en términos institucionales y la institucionalidad se construye a partir del pacto social y a partir de las reglas que derivan de ese pacto social, ¿no? Bueno, estas son cuestiones, como comento, muy elementales que solamente nos sirven como introducción para el tema que nos ocupa, que es el de las formas de gobierno y los mecanismos de participación ciudadana. Y ya para ir adentrándonos justamente en estos temas, a continuación tenemos una lámina que nos habla de las formas de gobierno tradicionales que fueron planteadas por Aristóteles en estos libros de la política, ¿no? Aristóteles, desde estos planteamientos que han influido el pensamiento político y social a lo largo de la historia, nos hablaba de tres grandes formas de organización política que se refiere sobre todo a el número de integrantes de los agentes que ejercen este poder. En tal sentido, cuando hablamos de que solamente existe una entidad, un personaje, una figura que es la encargada del ejercicio del poder, estamos hablando de una forma de organización política que recibe la denominación de monarquía. Cuando hay más de un integrante en este esquema de ejercicio del poder, estamos hablando de una forma de organización política aristocrática. Y cuando el ejercicio del poder involucra al mayor número de personas que integran una comunidad política, estamos hablando de una forma de organización que recibe la denominación de democracia. Por supuesto, estas formas de organización política pues han tenido algunas variaciones en términos de planteamiento, en términos teóricos, en términos incluso de praxis a lo largo del tiempo, ¿no? Pero son planteamientos muy elementales que, como les digo, pues han influido en el pensamiento occidental a lo largo de los siglos y que han dado materia pues, justamente como para el desarrollo de la ciencia política, de la sociología política, por supuesto del derecho y de la filosofía del derecho, entre muchas otras ramas del pensamiento. Bueno, pero Aristóteles, desde el planteamiento original, advirtió que estas tres formas de organización política podían tener una manifestación, digamos, trastocada, una derivación negativa, una manifestación degenerativa, ¿no? De tal suerte que cada una de estas tres formas de organización política podía tener un lado bizarro y convertirse en un estado de cosas completamente desvirtuado respecto a las formas de organización política tradicional. Es decir,
que para el caso de la monarquía había una forma degenerativa que recibía el nombre de tiranía, para el caso de la aristocracia había una forma degenerativa que recibía el nombre de oligarquía, y para el caso de las democracias había la forma degenerativa, recibía el nombre de demagogias. Estos planteamientos hechos por Aristóteles también fueron abordados por Polibio, quien retoma el mismo esquema propuesto por Aristóteles, pero para el caso de las demagogias, esta denominación, esta nomenclatura la sustituye por el caso de las oclocracias, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de igualmente una forma degenerativa de democracia. Bueno, como les decía, es muy fácil advertir, me parece que es muy fácil advertir a qué se refiere cada una de estas formas de organización política en atención al número de integrantes que ejercen el poder en cada una de ellas. Ya comentábamos que para el caso de las monarquías, bueno, pues quien ejerce el poder es una sola figura, el monarca. Para el caso de las aristocracias, hay un grupo selecto que, bueno, desde el punto de vista positivo de esta forma de organización política, estamos hablando de que ese grupo selecto es un grupo que cuenta con los mejores perfiles para el ejercicio del gobierno. En este caso no estamos hablando de una de una composición de una clase política en términos elitistas, sino más bien en términos de virtuosismo. Es decir, que las aristocracias se componen de las mejores personas, de los perfiles más aptos para el ejercicio del poder. Y en el caso de las democracias, bueno, como todos lo sabemos, implica que el ejercicio del poder se hace con el concurso de la mayoría de los integrantes de una comunidad política. Ahora, las derivaciones negativas, pues igualmente me parece que es relativamente sencillo inferir a qué se refieren cada una. En el caso de las monarquías que degeneran en tiranía, bueno, pues el ejercicio del poder se hace de manera despótica, ¿no? No se toman en consideración los derechos, por supuesto, hay intimidación, hay persecución, no se tolera la disidencia y por lo tanto el poder se ejerce de determinada forma, ¿no? Digamos que de una manera déspota en donde la fuerza, la imposición de este poder es muy evidente. En el caso de las oligarquías, pues digamos que hay muchas características similares, el poder se ejerce de manera jerárquica, pero no solo por una autoridad o por una entidad o por una figura individual, sino por un conjunto de personas que integran una clase, una élite en específico. En el caso de la demagogia, bueno, pues esta es una degeneración de la democracia en donde en realidad hablamos de un estado de cosas me parece más cercano a la anarquía, o sea, en un estado de cosas en donde todas las personas, todos los integrantes de una comunidad política tienen la posibilidad de participar en la toma de todas las decisiones, pues esto se convierte en un despropósito absoluto, porque evidentemente cada persona, cada integrante de esa comunidad política puede ver por sus propios intereses y es sumamente complicado establecer acuerdos, llegar a algún tipo de unanimidad y sobre todo en aquellos casos en donde la comunidad política es sumamente amplia, sus integrantes son muchos, pues esto se vuelve todavía más complejo, ¿no? Pensemos en las democracias contemporáneas, justamente en donde las sociedades son plurales, en donde las sociedades son complejas, en donde cada una de las personas significa un mundo en sí mismo y en donde además somos muchos, ¿no? Entonces, pensar en que todos los integrantes de una comunidad política tomemos parte de la toma de absolutamente todas las decisiones públicas, pues es materialmente imposible. Pero en algunas ocasiones, a pesar de esta realidad, hay ciertos regímenes que coquetean con esta posibilidad de involucrar a un mayor número de personas en la toma de decisiones, a pesar de que pues esto no sea lo más adecuado. Pensemos, por ejemplo, en aquellos casos de regímenes populistas que someten a voluntad popular algunas decisiones públicas, aun cuando estas decisiones impliquen el análisis de algunos elementos técnicos, indiquen el desarrollo de algún diagnóstico bastante más complejo que resulte de difícil comprensión para la mayoría de la población. Bueno, pues a pesar de estas circunstancias, los regímenes populistas eventualmente juegan con esta idea de hacer partícipes a la ciudadanía de la toma de decisiones públicas,
pero en muchas ocasiones, en estos contextos de populismo, pues en realidad todo termina siendo una simulación porque las decisiones pues prácticamente están tomadas desde antes de que se lleven a cabo estos aparentes ejercicios deliberativos, ¿no? Y en realidad, pues bueno, se da una falsa idea de involucramiento ciudadano, de una participación legítima, y pues esto también eventualmente puede colocar en riesgo a la democracia, ¿no? Porque pues se van cancelando las posibilidades de que un régimen autoritario, un régimen populista, pues pueda ser reemplazado por uno auténticamente democrático, ¿no? Bueno, a continuación tenemos otro esquema planteado en términos de teoría clásica. En este caso, hacemos referencia a la propuesta de Montesquieu, en donde podemos identificar tres tipos de organización política en particular. Montesquieu nos habla de que estas formas de organización política se refieren a la república, a la monarquía y al despotismo. En el caso de la república, como lo podemos advertir en la lámina, estamos hablando de una forma de organización política en donde el poder es detentado por la voz de la mayoría, una mayoría que se manifiesta en casi todos los casos a través de las urnas, ¿no? Es decir, mediante mecanismos que permiten hacer posible la representación política, la designación de representantes que toman las decisiones. Partimos de la premisa de que toman esas decisiones en beneficio de la colectividad, ¿no? Estas decisiones se toman, pues, por supuesto, en el seno de los órganos de representación política, como son los parlamentos, los órganos legislativos, y también, bueno, pues en algunos casos es posible designar no solo representantes, sino a las personas que se encargarán directamente del ejercicio del gobierno y de la administración pública. Por ejemplo, en el caso mexicano existe justamente este esquema, ¿no? Por un lado, tenemos la posibilidad de designar a representantes populares que integran los órganos parlamentarios y que toman las decisiones en beneficio de la colectividad, en beneficio de las personas que los eligieron para ocupar esa posición, pero también en el caso mexicano tenemos la posibilidad de designar de manera directa, mediante el ejercicio del derecho al voto, a las personas que se encargarán de el ejercicio del gobierno y de la administración pública, como puede ser el caso del presidente o presidenta de la República o el caso de los gobernadores y gobernadoras para las entidades federativas. Bueno, esto resulta relevante si lo comparamos con otras formas de organización política, como el caso inglés, en donde no existe la posibilidad de designar de manera directa por parte del pueblo a quien ejerce las funciones de gobierno y de administración pública. Ahí únicamente se vota por representantes populares y son justamente los parlamentarios quienes tienen que ponerse de acuerdo para designar a quien va a ejercer estas funciones de gobierno y de administración pública, es decir, al primer ministro o a la primera ministra, ¿no? Bueno, es decir, en el caso mexicano y prácticamente de todos los sistemas presidencialistas que tenemos en América, existe esta posibilidad de que sea el pueblo directamente, la población, la ciudadanía, quien designa a la persona que se encargará de ejercer el gobierno y la administración pública. Bueno, la otra forma de organización política que nos plantea Montesquieu se refiere a la monarquía. En este caso, estamos hablando de una persona en la que recae la figura de autoridad, la persona que se encarga justamente del ejercicio del gobierno y que, bueno, pues como ya lo veíamos desde que hablábamos de este tipo de legitimidad, bueno, cuando hablamos de estos tipos de legitimidad planteados por Weber, sabíamos que en el caso de las monarquías existe una línea sucesoria de tal suerte que el poder se hereda, ¿no? Y se ejerce de manera jerárquica, de arriba hacia abajo, etcétera. Aunque hoy en día pues tenemos unas formas de organización política un tanto más sofisticadas en donde existe la monarquía que en este sentido ejerce parte del poder público, pero también hay otras instituciones de carácter democrático que también contribuyen, también colaboran a el ejercicio del poder. Estamos hablando de casos como el de España, que resulta muy sui generis, porque por un lado tenemos esta figura del monarca, pero por otro lado tenemos también instituciones que son
carácter inherentemente democrático, ¿no? Y, instituciones que permiten la representación política y el ejercicio del poder y cuyas posiciones se definen a partir de la participación de la ciudadanía en las urnas, en la convocatoria de elecciones, ¿no? Y por último, continuando con este esquema que nos plantea Montesquieu, tenemos la figura del despotismo, en donde el poder se ejerce por una sola persona, pero de una manera tiránica, de una forma en donde se impone el ejercicio del poder mediante la fuerza, naturalmente sin respeto a las garantías individuales, sin respeto a las instituciones jurídicas, sin respeto a los derechos individuales de las personas, etcétera. Y bueno, para ilustrar cada una de estas formas de organización política planteadas por Montesquieu, tenemos aquí en la lámina algunas figuras que pueden ser representativas de cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso del republicanismo, pues una de las figuras emblemáticas, por lo menos para el caso mexicano, una de las figuras que solemos relacionar de manera casi automática con este concepto de la república es sin duda Benito Juárez, ¿no? De hecho, pues a Benito Juárez, como todos lo sabemos, se le atribuye el mérito de haber encabezado los esfuerzos, la lucha armada por el restablecimiento de la República después del intento fallido de adoptar una forma de organización precisamente monárquica, ¿no? Con la imposición que se intentó de Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Entonces, bueno, Benito Juárez sin duda es una figura que, como les digo, casi de manera automática asociamos con el republicanismo, por lo menos para el caso mexicano. Y bueno, en la segunda imagen tenemos a Felipe VI de España, que pues es un representante de la monarquía, por supuesto también ahí pudimos haber incluido a la reina Isabel de Inglaterra, entre muchas otras figuras. Sabemos que en Europa pues hay muchos estados que todavía tienen este componente en su andamiaje institucional de la clase noble, aunque pues les digo, son formas de organización política un tanto sui generis, en donde conviven estas reminiscencias de las formas de organización medieval con las que derivan de la democracia liberal que encuentra su génesis en el siglo XVII y que se afianza sobre todo en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, bueno, pues producto de esta simbiosis tenemos casos como el de España, en donde hablamos de una democracia constitucional y monárquica, por muy extraño que esto parezca, ¿no? Y bueno, para ilustrar la figura, el esquema del despotismo, tenemos en la lámina la imagen de Idi Amin Dada, quien es uno de los tiranos más, pues no sé cómo llamarlo, como más reconocido del siglo XX en función de cómo ejerció el poder en Uganda. Sabemos que pues, en muchos países de África pues establecieron regímenes militares en donde justamente el ejercicio del poder se hacía por la fuerza, de una manera absolutamente ilegítima, en donde pues, las figuras encargadas de este ejercicio del poder en realidad no tenían ninguna consideración por la población, por los derechos, no respetaban las instituciones que incluso ellos mismos en ocasiones aparentemente daban para el sostenimiento del andamiaje institucional de ese régimen, etcétera, ¿no? Bueno, pues una de las figuras más emblemáticas en ese sentido es justamente este personaje de Idi Amin Dada. Incluso, no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de revisar esta serie de Netflix de cómo se convirtieron en dictadores. Bueno, pues este es uno de los personajes que se abordan en ese documental, y también por ahí hay una película protagonizada por Forrest Whitaker, que se llama El último rey de Escocia, en donde se aborda justamente la vida de este personaje de Uganda, ¿no? Que es, como les digo, pues una figura que nos sirve perfectamente como para ilustrar cómo se ejerce el poder en un contexto de despotismo. Adelante, Juan Ignacio. Gracias. Es que estaba escuchando ahorita esta parte y me parece que, aunque seguimos hablando todavía de Montesquieu, parece que en todas las formas de gobierno que conocemos hay una tendencia a tratar de conservar o de concentrar el poder, ¿no? Entonces, eso nos haría a nosotros tener que reformular cómo concebimos ahora estas formas de gobierno, ¿no? En ese entendido.
Sí, bueno, me parece que comparto parcialmente esta percepción porque, bueno, evidentemente el poder se tiene que concentrar para hacer posible la organización política, por lo que ya comentaba hace rato, ¿no? La composición plural, numerosa de las comunidades políticas contemporáneas. Estamos evidentemente designar representantes que tomen las decisiones en beneficio de la colectividad. Pero esto no quiere decir que renunciemos a la posibilidad de participar en la toma de decisiones públicas, es decir, que nos limitemos a designar representantes que tomen las decisiones por nosotros y que pues no nos volvamos a interesar en las cuestiones públicas, sino hasta dentro de 3, 4 o 6 años que seamos convocados a las urnas para volver a designar representantes. Hoy por hoy me parece que es una necesidad el robustecer los mecanismos de democracia directa o semidirecta que al mismo tiempo robustezcan las democracias representativas, ¿no? Me parece que hoy en día las propias sociedades democráticas demandan más espacios para la intervención en los asuntos públicos. Y de hecho, pues justamente creo que en ello estriba el hecho de que estemos discutiendo estas cuestiones, ¿no? El poder incorporar a las formas de organización política mecanismos que permitan la participación de la mayoría de la población en determinadas cuestiones públicas. Por supuesto, pues para esto necesitamos integrar una agenda acotada, una agenda particular y también fijar las reglas para la intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas a través de estos mecanismos, ¿no? Pero, bueno, sin duda, me parece que hoy en día estas democracias representativas tendrían que verse robustecidas por la incorporación y consolidación de mecanismos de participación ciudadana directa o semidirecta. Sí, Juan Ignacio. Sí, coincido que efectivamente es una cosa, no, que alguien trate de concentrar poder no implica que la sociedad renuncie a esta posibilidad de participar, pero también considero que para que se llegue en el caso que estás hablando sobre el caso sobre Uganda, pues debe haber un desentendimiento social. Y para que se mantenga este entendimiento social, para seguir participando en democracia, debe haber un estándar mínimo de estabilidad económica y de bienestar, que no todos los países del mundo tienen. Por ejemplo, en África, pues eso no existe y eso ha facilitado que las democracias pues se conviertan en situaciones despóticas o en dictaduras, ¿no? Eso creo que es el ejemplo. Entonces, en la medida que se mantenga un estándar mínimo de estabilidad económica y de paz social, es mucho más complejo que la democracia se deforme. Sí, estoy completamente de acuerdo con esto y me parece que de hecho, pues justamente la aspiración que tendríamos que tener como integrantes de una sociedad democrática es trascender, digamos, el plano de la democracia formal y pensar en construir una democracia sustantiva, que entre otras cosas permita materializar algunos de los beneficios de la democracia política en términos sociales. Por ejemplo, lo que comenta Juan Ignacio, evidentemente si una población tiene satisfechas sus necesidades básicas en términos de salud, por ejemplo, en términos de estabilidad económica mínima, ¿no? Que se puede materializar a través de programas de empleo, de una situación de sostenibilidad económica, de proyectos de sustentabilidad, etcétera. Bueno, pues en la medida que se tenga eso, evidentemente podemos generar ciertas condiciones que nos permitan vacunar a las democracias sobre determinadas amenazas. Pero evidentemente en aquellos casos en donde hay precariedad económica, social, en donde hay una desigualdad rampante, en donde hay amplios sectores de la sociedad marginados, etcétera, bueno, pues eso en realidad representa un caldo de cultivo para la generación y eventualmente la consolidación de regímenes absolutamente antidemocráticos, ¿no? Coincido absolutamente con lo que dice Juan Ignacio y me parece que esta aspiración
a construir una democracia, digamos, sustantiva, que incluso se materialice, como lo comento, en cuestiones palpables para la ciudadanía, no es un ideal, no es algo que esté lejos del alcance, y podemos citar de ejemplos estas democracias consolidadas de los países nórdicos, en donde justamente tenemos estas características que comenta Juan Ignacio, ¿no? Hay una cierta estabilidad económica, están garantizadas las instituciones para el ejercicio de derechos básicos como la salud, la educación, el acceso a la vivienda, entre otras cuestiones. Entonces, bueno, pues como lo comento, esto no es un ideal, tenemos ejemplos claros que nos hablan de cómo eventualmente se puede materializar esta democracia sustantiva, pero pues por supuesto para esto pues necesitamos solventar muchas implicaciones. Como bien lo comenta Juan Ignacio, pues no es lo mismo el Producto Interno Bruto que tiene Finlandia en comparación con el que tiene El Salvador, o con el que tiene Uganda, o con el que tiene Kenia, ¿no? Entonces, evidentemente tenemos que pues ser conscientes de esta realidad. Pero también algo que me parece importante apuntar a la luz de esto que estamos comentando es que eventualmente, el desarrollo económico, el desarrollo material, puede derivar del robustecimiento de la democracia y el empoderamiento de la ciudadanía, ¿no? Es decir, que si generamos, por ejemplo, un estado de cosas en donde la ciudadanía ya no esté pendiente o esperando que sea beneficiario de un programa social, de un programa que pues solo permite administrar la pobreza, que sirve de paliativo, pero que en realidad no sienta las bases para sacar a las personas de ese subdesarrollo. Y si en lugar de ese esquema pensamos en un esquema que permita empoderar a la ciudadanía, que los haga conscientes de la posición de discriminación, de marginación estructural de la cual son objetos, de un esquema que nos permita diseñar y desarrollar programas de autosustentabilidad, entre otras cuestiones, pues a lo mejor en esa medida la propia ciudadanía contribuiría a generar estas cuestiones de beneficio material, ¿no? No lo sé. O sea, me parece que puede ser una posibilidad. Porque de lo contrario, pues quizás, como bien lo comenta Juan Ignacio, en la medida en que se perpetúen estas condiciones de marginación, pues eso puede generar un caldo de cultivo para que los regímenes autoritarios o totalitarios se instauren y reemplacen a aquellos que eventualmente hayan o reemplacen aquellos democráticos, ¿no? Y bueno, pues vuelvo al ejemplo de Hitler, o sea, en el caso de Hitler se llegó a una posición privilegiada de toma de decisiones, logró instaurar el régimen nazi, llegando a esa posición de toma de decisiones por la vía de las urnas, pero también basando sus propuestas de campaña en estas precariedades materiales, ¿no? En estas precariedades de pobreza, de marginación, etcétera. Entonces, bueno, pues ese aspecto también llama mucho la atención, porque hoy en día, para no ir lejos, tenemos el caso de Donald Trump con su lema de hacer América grande otra vez, pues justamente retoman apelar a las poblaciones, tomando en consideración las precariedades materiales, económicas y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues ese aspecto también sin duda es algo sobre lo cual tenemos que reflexionar. Bueno, a continuación tenemos un esquema que nos habla de cómo podemos clasificar hoy en día en dos grandes rubros, perdón, las formas de organización política. Hoy en día me parece que podemos clasificar las formas de organización política en regímenes o sistemas autoritarios y regímenes o sistemas en regímenes o sistemas democráticos y regímenes o sistemas que no son democráticos, ¿no? Y a su vez, esta subcategoría de regímenes no democráticos la podríamos dividir en aquellos regímenes que son autoritarios y otros que son totalitarios. Bueno, los regímenes autoritarios se refieren a aquellas formas de organización política en donde el poder se concentra en una sola persona, pero esto no quiere decir que el poder no tenga límites, ¿no? Sin embargo, el ejercicio del poder encuentra límites bastante flexibles, ¿no? De hecho,
la delimitación del ejercicio del poder eventualmente puede ser un factor que contribuya a legitimar, perdón, esa forma de organización política en particular. Para ilustrar esto, quisiera hacer alusión al ejemplo doméstico, el caso mexicano, ¿no? Para México, como todos sabemos, durante buena parte del siglo XX tuvimos un sistema electoral, un sistema político que se distinguía por una prácticamente nula competencia política. En realidad, la forma de ejercer el poder se refería a esta figura de autoritarismo, ¿no? Teníamos una clase política que emergía de una entidad protagonista de esta forma de organización, que se refiere a el partido denominado oficial, el Partido Nacional Revolucionario, que después se convertiría en el Partido de la Revolucionaria Institucional, ¿no? Bueno, esta figura del partido fue central en la forma de organización política que distinguió al México que va de los años 30 a los años 90. Bueno, en este caso estábamos hablando de un sistema político autoritario, porque el poder era ejercido por la clase política que emanaba de las filas de este partido, pero no de una manera absolutamente o ni siquiera cercanamente al despotismo, ya que se permitía la competencia política, aunque en la práctica esta competencia política tenía resultados nulos y siempre las posiciones de representación y de gobierno eran ganadas por los candidatos postulados por el partido oficial, ¿no? Pero bueno, se permitía la conformación de partidos de oposición. Cada determinado tiempo se convocaba a las urnas, aunque todo el andamiaje institucional estaba diseñado para que los triunfos electorales siempre favorecieran a los candidatos postulados por el partido oficial, ¿no? Entonces, bueno, en este caso estamos hablando de un sistema autoritario en donde el poder se ejercía de manera jerárquica por parte de una clase política en particular, pero esto no se traducía en la negación del reconocimiento de derechos, no se traducía en la imposibilidad de manifestar la disidencia, no se traducía en la prohibición de integrar fuerzas opositoras, no se traducía en la ausencia de ejercicios electorales, etcétera, ¿no? Bueno, la efectividad de todo esto, por supuesto que era sumamente cuestionable, pero se permitía, ¿no? Sin embargo, en los regímenes totalitarios, en realidad todas estas características que acabo de citar están completamente canceladas. En los regímenes totalitarios, pues por supuesto que hay persecución política, no se permite la disidencia, no se permite la conformación en muchos casos de partidos opositores, las elecciones no son libres, en muchas ocasiones están cooptadas las propias instituciones del Estado, e incluso uno de los distintivos más digamos, más visibles de los regímenes totalitarios se refieren a la incorporación de un elemento ideológico, ¿no? Pensemos nuevamente en este caso de la Alemania nazi, pues sabemos que el régimen nazi estaba sostenido fuertemente por este componente ideológico que, entre otras cuestiones, estribaba en la superación aria, en la superación de una raza que estaba llamada, de acuerdo a los planteamientos de la Alemania nazi, a dominar el mundo, ¿no? Bueno, igual en el caso de otro régimen totalitario que podemos advertir en la Europa del siglo XX, se refiere al estalinismo, en la ex Unión Soviética. Igualmente ahí podemos advertir un fuerte componente ideológico que se refiere justamente a los planteamientos marxistas, aunque un tanto tergiversados, ¿no? Lo que tuvo como consecuencia la instauración del socialismo real. Y bueno, pues este componente ideológico suele ser distintivo de estos regímenes totalitarios. Les decía, la diferencia entre los regímenes totalitarios y los autoritarios es que en el caso de los autoritarios, el poder sí tiene ciertos límites. En el caso de los totalitarios, el poder se ejerce de manera pues prácticamente despótica. Ahora, para hablar de los regímenes democráticos, bueno, pues ya comentábamos que hoy por hoy los regímenes democráticos son sustancialmente representativos, esto ante la imposibilidad de que todos los integrantes de una comunidad política participemos en la toma de decisiones
o en la toma de absolutamente todas las decisiones públicas, ¿no? Esta democracia representativa, pues también es conocida como democracia liberal, ya que encuentra su génesis justamente entre los años o entre los siglos XV y el siglo XVIII, justamente con el ascenso de la burguesía y el derrocamiento de las monarquías. Ahora, algo que distingue a las democracias modernas se refiere al reconocimiento de derechos. Justamente en ese contexto de tránsito de las monarquías a las democracias liberales, podemos advertir que estos movimientos políticos estaban influenciados por movimientos filosóficos que buscaban reivindicar la naturaleza humana, ¿no? Estas corrientes de pensamiento de la Ilustración, las previas del Renacimiento, las del humanismo y demás, pues justamente tenían como propósito esta reivindicación de la naturaleza humana. Y esto trajo como consecuencia el planteamiento de bienes jurídicos o de bienes que tenían que ser jurídicamente tutelados por el Estado, lo que conocemos hoy justamente como derechos, ¿no? Prerrogativas individuales, bienes comunes que son reconocidos y tutelados por el Estado y que implican o cuyo ejercicio implica el desarrollo de las personas, ¿no? Bueno, entonces, hoy en día prácticamente todas las democracias tienen que pasar por el reconocimiento de derechos individuales y no solamente de los derechos políticos que permiten justamente la integración del poder público, sino en absoluto todos los derechos. Ya lo planteaba Norberto Bobbio, las democracias son los contextos que favorecen el reconocimiento de los derechos y el ejercicio de los derechos eventualmente pueden traducirse al mismo tiempo en elementos que permitan la consolidación de los regímenes democráticos. Bueno, también otro distintivo de las democracias modernas estriba en la existencia del Estado de Derecho. Evidentemente, si ya quedamos que en las democracias contemporáneas estamos hablando de que las sociedades y más bien sus integrantes suscriben pactos sociales, se ponen de acuerdo para reconocer la autoridad del Estado, se sujetan a el ejercicio del poder que proviene de esta entidad del Estado, estamos hablando que ese poder tiene que encontrar límites y esos límites tiene su asidero en el andamiaje institucional y jurídico, es decir, en la construcción de un andamiaje que se materializa en este concepto del Estado de Derecho, ¿no? Y por eso es que hoy en día hablamos también de otros conceptos en este mismo sentido, como Estado democrático de derecho, otros conceptos inherentes o asociados como la cultura política, como cultura de la legalidad, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente el aspecto normativo es indispensable para la construcción y sostenimiento de los regímenes democráticos como formas de organización política. Y bueno, también las democracias contemporáneas, en la medida en que implican la renovación periódica del poder público, en cuyo proceder intervienen la mayoría de los integrantes de una comunidad política, estamos hablando de la necesidad de incorporar mecanismos que permitan justamente pues, llevar a cabo esa renovación del poder público. Estos mecanismos no son otra cosa sino las elecciones, pero las elecciones así en abstracto pues en realidad nos dicen bastante poco. En realidad, las elecciones, digamos que son un mecanismo que se tiene que sustentar en un andamiaje bastante más sofisticado, que pasa por normas, que pasa por instituciones, que pasa por prácticas, que pasa por valores que permiten justamente cumplir con este propósito de la renovación periódica del poder público. Todo ese conjunto pues, lo podríamos incorporar en un solo concepto, que es el de los sistemas electorales. Y los sistemas electorales evidentemente tienen que contar con actores políticos, actores de naturaleza política, que sean los protagonistas o por lo menos entidades indispensables para el funcionamiento de los propios sistemas electorales. Estamos hablando de los partidos y los candidatos. Los partidos son componentes indispensables de los sistemas electorales. Había dicho yo que son los protagonistas, aunque en realidad me parece que en una democracia las y los protagonistas son los ciudadanos y las ciudadanas, pero
evidentemente los partidos y los candidatos juegan un papel sumamente importante en las democracias. Y bueno, en este sentido, el concepto de partido político, de sistema de partidos, perdón, es también crucial porque de lo que nos habla es de una articulación que se da entre estas entidades que resultan fundamentales en las democracias contemporáneas, entre los partidos, ¿no? Cómo se relacionan estos partidos en términos de competencia, en términos de influencia, en términos de interacción, en términos de vinculación con la sociedad, en términos de representación política, en términos de toma de decisiones, etcétera. Bueno, pues todas estas cuestiones pasan por el concepto de los sistemas de partidos y de los sistemas electorales. Ahora, para ir allanando el camino sobre estos conceptos en particular, a continuación tenemos una aproximación conceptual sobre lo que podemos entender como sistema político. Bueno, tenemos que, de acuerdo a esta oferta muy básica que nos hace el gobierno mexicano, podemos entender el sistema político como un conjunto de grupos y procesos políticos que interactúan en un entorno histórico y cultural y que se caracterizan por cierto grado de interdependencia recíproca, que se expresa en prácticas, hábitos, rituales y reglas. Bueno, aquí dice que no escrita, pero pueden ser también escritas, que organizan la competencia por el poder político entre los actores y específicamente entre la clase política. ¿Por qué digo que pues también pueden ser escritas? Porque evidentemente ya quedamos que en una democracia el Estado de Derecho juega un papel fundamental, es una condición sine qua non para la conformación y prevalencia de la democracia, y el Estado de Derecho, pues evidentemente de lo que nos habla es de la construcción de un marco, marco jurídico, ¿no? De un corpus juris. En este sentido, bueno, pues estamos hablando de reglas escritas, de reglas que tienen un asidero en instrumentos de derecho positivo. Bueno, pero un sistema político involucra muchos elementos. Les digo, esta es una concepción muy básica. Si podemos, si queremos, pues podemos referirnos a algunas otras de índole más teórico, como las planteadas por Sartori, como las planteadas por Luhmann, por muchos otros autores de la ciencia política clásica, ¿no? Pero en este caso me pareció que esta aproximación conceptual muy elemental, de alguna manera, incorporaba los elementos sustanciales al concepto de sistema político, los actores, las prácticas, las habilidades, los mecanismos de interacción, etcétera. Ahora, a continuación tenemos algunas aproximaciones conceptuales respecto a lo que podemos entender por sistemas de partidos. Aquí sí ya hago uso de algunas propuestas que nos plantean autores de la literatura clásica de la ciencia política, como Giovanni Sartori. Tenemos también ahí alguna propuesta que nos hace Leonardo Valdés, quien, bueno, pues es un académico y funcionario electoral con un amplio prestigio en nuestro país, fue en su momento presidente del Instituto Federal Electoral, etcétera. Bueno, comencemos por la propuesta que nos hace Giovanni Sartori. Giovanni Sartori define el sistema de partidos como un sistema de interacciones que es resultado de la competencia entre las entidades que lo conforman, es decir, entre los propios partidos políticos. Esto es, el sistema de que se trata guarda relación con la forma en que se emparentan los partidos entre sí, con cómo cada uno de los partidos es función de los demás partidos y reacciona, ¿no? Sea competitivamente o de otro modo a los demás partidos. En suma, de lo que hablamos en un sistema de partidos es de los mecanismos de interconexión que se dan entre estas entidades políticas, ¿no? La influencia que pueden ejercer unos respecto a otros, no solamente en términos de competencia, sino en términos más amplios de política. Por ejemplo, pensemos las manifestaciones que se dan en el seno de los órganos de representación política, los acuerdos que se establecen entre las fracciones parlamentarias, que finalmente son manifestaciones, representaciones de los partidos políticos, pero en los órganos de representación política, ¿no? Pensemos también la influencia que se da entre los partidos políticos en términos
competencia electoral, por ejemplo, los acuerdos que se establecen entre los partidos para conformar frentes, alianzas, coaliciones, candidaturas comunes, etcétera, ¿no? Pensemos también las relaciones que se dan entre los partidos políticos a partir de los resultados electorales, por ejemplo, la disminución de espacios de representación política en las cámaras de diputados, de senadores, la pérdida de registro de los partidos políticos que no alcanzan el umbral electoral, etcétera. Bueno, todas estas interacciones, pues justamente de lo que nos hablan es del concepto de partido político. Ahora, tenemos una segunda propuesta que en este caso nos hace Linares Quintanilla, quien nos habla de que los sistemas de partidos pueden ser entendidos como los conjuntos de principios, reglas, formas y características que distinguen y definen la existencia y la actuación de los partidos políticos en un estado determinado, comprendiendo en su sentido más amplio y genérico también a los estados que poseen un solo partido, como asimismo a aquellos que carecen de partidos. Bueno, esta parte final de la propuesta de Linares Quintanilla, yo en lo particular no la comparto del todo, porque me parece que no podríamos hablar de un sistema de partidos ante la ausencia de partidos políticos, ¿no? O sea, me parece bueno, con lo menos en opinión personal, no podemos hablar de un sistema de determinados elementos en donde pues estén ausentes estos elementos, ¿no? No podemos hablar de un sistema óseo en donde estén ausentes los huesos, no podemos hablar de un sistema de partidos en donde no haya partidos, ¿no? Y bueno, esta otra figura de los sistemas de partidos que se distinguen por un solo partido, es una figura que es reconocida en la literatura especializada, sobre esto vamos a volver en un momento más, y yo en lo particular también tengo mis reservas respecto a este modelo en particular, pero pero bueno, pues tenemos esa figura en particular, ¿no? Y por último tenemos esta propuesta que nos hace Leonardo Valdés sobre el mismo concepto del sistema de partidos, ¿no? En este caso, Leonardo Valdés nos habla de que es el espacio de competencia leal entre los partidos orientado hacia la obtención y ejercicio del poder político. Bueno, yo también soy un tanto reservado respecto a esta oferta que nos hace Leonardo Valdés, porque lo enfoca sobre todo a el aspecto electoral, ¿no? Es decir, a las relaciones que se dan entre los partidos, pero en términos de competencia, en términos de esta lucha que se da por la obtención del poder. Pero como ya lo comentábamos, de acuerdo a la propuesta que nos hace Sartori, bueno, pues la relación entre los partidos políticos no se da solamente en términos de competencia, sino puede tener repercusiones incluso en las interacciones que se dan en las representaciones o en los órganos de representación política a través de las fracciones parlamentarias. Y además acá Leonardo Valdés me parece que hace un planteamiento pues bastante positivo, pero que quizás no siempre se ajuste a la realidad, porque lo cierto es que no siempre los partidos políticos se ajustan a estos cánones de competencia leal. De hecho, si algo nos demuestra la experiencia mexicana, es que en muchas ocasiones, en aras de obtener el poder político, los partidos políticos llegan a trastocar la normativa electoral, la normativa que resulta aplicable para la competencia política, y esto evidentemente puede ser objeto de sanción por parte de las autoridades electorales, que también encuentran su naturaleza jurídica en estos instrumentos de derecho positivo que regulan los contornos de nuestro sistema electoral y de nuestro sistema de partidos, ¿no? Adelante, Juan Ignacio. Sí, a mí me parece que lo que nos ofrece Zurita en su libro es un aspecto ideal nada más, en el sentido donde hay un sistema de competencia fuerte, con una buena fiscalización, con un sentido ético del actuar de los candidatos y candidatas o de la misma dirigencia de los partidos políticos, ¿no? Pero que también choca con la visión que tiene el otro expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, donde él nos ha advertido de estas situaciones de financiamientos paralelos, ¿no? Donde él incluso postula o afirma que para competir en una elección, ya ni siquiera para ganarla, sino pues simplemente para ser competitivo, tienes que gastar 10 veces más el tope de gasto de campaña, ¿no? Entonces ahí ya está chocando con
con esta visión, y además de que ya empieza a hablar Luis Carlos Ugalde de que el crimen ya es un elefante en la sala del que nadie quiere hablar en la democracia, en ese sentido, ¿no? Entonces creo que a veces estas situaciones y estos retos académicos que se tienen, de hablar de cosas ideales, pero que no necesariamente se aterrizan para que puedan ser comprensibles de cara a la sociedad y a la ciudadanía. Y es aquí otro reto que tenemos. Sí, absolutamente de acuerdo. Comparto enteramente la percepción de Juan Ignacio. En efecto, Leonardo Valdés nos hace aquí un planteamiento pues, bastante optimista, ¿no? Bastante idealista, pero ciertamente, bueno, pues estos planteamientos teóricos a veces no se corresponden con la realidad física, ¿no? Bueno, a continuación tenemos este esquema que deriva de los planteamientos de la teoría de partidos que nos hace Giovanni Sartori. En realidad, este esquema de lo que nos habla es de los tipos de la taxonomía que distingue a los sistemas de partidos políticos, reitero, en función de los planteamientos que nos hace Giovanni Sartori. Bueno, Giovanni Sartori nos habla de que hay ciertos sistemas de partidos que se distinguen por contar con un solo partido, ¿no? Es decir, que el sistema se compone de un solo integrante. Yo, como les decía desde hace algunos minutos, tengo mis reservas respecto a este planteamiento porque para mí la noción de sistema implica la interacción por lo menos entre dos entidades, ¿no? En este caso, si estamos hablando de que el sistema se compone únicamente por un actor, por una entidad, pues no hay como una interacción, por lo menos no una interacción con otros pares. Evidentemente, pues aquí quizás pudiéramos hablar de la interacción que tiene el partido político para con las instituciones, para con la sociedad, para con la población, pero pues me parece que en estricto sentido la categoría de sistema de partidos, pues aquí como que no concuerda. Pero les digo, este planteamiento lo hace Giovanni Sartori y además, bueno, pues algunos otros autores lo han retomado, es perfectamente aceptable en la literatura especializada y bueno, pues ahí está el planteamiento, ¿no? Por otro lado, tenemos una siguiente categoría, un siguiente modelo que nos ofrece Sartori, y que se refiere a aquellos sistemas de partido de modelo hegemónico. En este caso estamos hablando de que no es que exista un solo partido como integrante del sistema, sino que hay varios partidos políticos que conforman ese sistema, pero de entre todos esos actores hay un partido político que ejerce cierta hegemonía electoral o cierta hegemonía política, ¿no? En este caso podríamos citar quizás el caso mexicano nuevamente. De hecho, Giovanni Sartori tomó en consideración el caso mexicano y el caso polaco para acuñar esta categoría de el modelo de partido hegemónico, ¿no? Haciendo alusión a el caso del Partido Revolucionario Institucional. Como lo comentábamos hace rato, durante buena parte del siglo XX, México tuvo un gobierno que podríamos clasificar como autoritario, en donde se ejercía el poder de manera jerárquica, vertical, pero en donde este poder tenía ciertos contornos limítrofes, ¿no? En este caso, no es que no tuviéramos elecciones, pero todo el andamiaje institucional, jurídico, político, estaba diseñado para preservar ese estado de cosas. Esto no implicaba que no hubiera fuerzas opositoras, que no hubiera otros partidos políticos, pero todo estaba diseñado para que una sola fuerza política ejerciera hegemonía, ¿no? Entonces, en ese caso, estamos hablando justamente de un sistema de partidos de tipo hegemónico. Y por otro lado tenemos una otra categoría que es planteada igualmente por Giovanni Sartori, en donde nos habla de que puede ser el caso que exista una fuerza política que sea predominante, no hegemónica, no es que sea avasallante respecto a los demás integrantes del sistema, pero que sí puede ejercer cierta predominancia respecto a los demás, ¿no? Es decir, estamos hablando de que en un contexto en donde se permite la competencia, en donde hay condiciones justamente de competencia efectiva, eventualmente un partido político puede gozar de la mayoría de las preferencias electorales. Por ejemplo, nuevamente, para citar el caso
doméstico, en México pudiéramos explicar este modelo de partido predominante a la luz de la llegada de Morena a nuestro sistema de partidos. Bueno, sabemos que hay ahí muchas implicaciones y muchas cosas que pueden ser cuestionables porque Morena ciertamente ha ganado muchas elecciones sumando a sus filas candidatos y estructuras que fueron formadas en otros partidos políticos, ¿no? Pero lo cierto es que hoy por hoy Morena es la principal fuerza electoral en nuestro país y de alguna forma también la principal fuerza política. Nuestro presidente de la República es militante de Morena, muchos gobernadores de los estados son provenientes de Morena o han sido postulados por Morena. Entonces, en realidad, lo que tenemos es un partido predominante, ¿no? En este caso, pues Morena ha ganado la mayoría de las elecciones en las que se ha presentado en los últimos años, en un contexto de competencia efectiva, en un contexto que permite que absolutamente cualquier fuerza electoral pueda ganar elecciones. Bueno, también tenemos algunas otras categorías de las cuales nos habla Giovanni Sartori en esta teoría de partidos que maneja en su obra célebre de partidos y sistemas de partidos. Estamos hablando de los esquemas, por ejemplo, bipartidistas, en donde el sistema se distingue por contar con dos entidades en particular, ¿no? Y aquí el caso emblemático lo podemos identificar en los Estados Unidos. Sabemos que en el caso de Estados Unidos pues, puede haber candidaturas independientes y puede haber por ahí partidos locales, pero que las elecciones, por lo menos en el ámbito federal, se distinguen por este esquema de sistema bipartidista, en donde tenemos el partido republicano y el partido demócrata, ¿no? Entonces son dos grandes fuerzas opositoras que se disputan el poder en aquella forma de organización política de la Unión Americana. Por otro lado, tenemos una categoría que se refiere a un sistema de partidos de pluralismo limitado, es decir, un sistema de partidos en donde hay varios integrantes, pero no demasiados, ¿no? No son solamente dos, no es solamente uno, pero tampoco son 20, ¿no? En este caso estamos hablando de una existencia plural, una integración plural del sistema, pero sin que estos integrantes lleguen a ser demasiados, ¿no? Y por otro lado, tenemos un esquema donde la ecuación sea creciente, es decir, estamos hablando de un sistema de partidos de pluralismo extremo, en donde hay un conjunto de integrantes del sistema, pues bastante más numeroso, ¿no? Y por último, tenemos la categoría de atomización, en donde en realidad estamos hablando de una integración sumamente numerosa de actores del sistema de partidos, es decir, que podemos llegar a contabilizar, pues no sé, hasta 20 partidos políticos. Esta composición puede tener repercusiones importantes ya no solamente para la competencia electoral, sino para el ejercicio del gobierno, porque pensemos en aquellos casos en donde contamos, por ejemplo, con 20 opciones políticas, con 20 candidatos o 20 partidos políticos que participan en una misma elección. Bueno, pues muy probablemente lo que ocurra en esos casos, si no se llegan a conformar alianzas electorales, es que el voto se fragmente de una manera pues radical, ¿no? De tal suerte que quien gane la elección muy probablemente lo va a hacer con un porcentaje mínimo de aprobación. Y esto eventualmente se puede convertir, se puede traducir en una crisis de representación, una crisis de legitimidad, una crisis de gobernabilidad, porque evidentemente la fuerza política que se asuma como detentora del poder, pues lo va a hacer con un apoyo popular bastante disminuido, ¿no? Y de hecho, pues esto me da la pauta para abordar el siguiente tema que se refiere a la clasificación de los sistemas electorales. Esto porque hay algunos sistemas electorales que se definen a partir de la aplicación de la regla de la mayoría y hay otros sistemas electorales que se definen a partir del principio de representación proporcional, aunque también hay algunos casos en donde podemos hablar de un sistema electoral mixto que permite la compaginación de ambos criterios, la representación proporcional y la regla de la mayoría, como es justamente el caso mexicano. Sabemos que para el caso mexicano, por ejemplo, los órganos de representación política, como son los congresos, tanto en el ámbito federal como en el de las entidades federativas, implica que algunos de estos cargos se definan
por la regla de la mayoría en los distritos uninominales y otros se definan a partir del principio de representación proporcional. Bueno, los sistemas de representación proporcional implican que los escaños, los espacios de representación política, se asignan en atención no a el actor político, el partido candidato que obtenga el mayor número de votos, sino en atención a un criterio de proporcionalidad, es decir, al porcentaje de votos que obtenga cada partido político. En los sistemas de representación proporcional, por lo regular, bueno, no por lo regular, en todos los casos se establece un límite porcentual que tienen que cumplir los partidos políticos para poder hacerse acreedores a participar en el ejercicio de asignación de escaños por este principio. En este caso, los partidos políticos no necesariamente tienen que ganar elecciones por mayoría, sino que les basta con que obtengan un porcentaje determinado de votación para poder tener espacios de representación política. Los sistemas electorales de representación proporcional son sumamente benéficos para que las fuerzas minoritarias puedan obtener espacios de representación política. Por ejemplo, para el caso mexicano, la apertura democrática, las primeras manifestaciones de pluralidad en la composición de los órganos de representación política, en los órganos legislativos, fueron posibles gracias a que se incorporó en nuestro sistema electoral el principio de representación proporcional. Al respecto, me parece importante señalar que este principio de representación proporcional se incorporó para el caso de la Cámara de Diputados en el año de 1977 con la reforma político-electoral que se dio en diciembre de aquel año como una respuesta de parte del presidente López Portillo ante la profunda crisis de legitimidad que se dio en el contexto de las elecciones en donde él resultó ganador de la presidencia, porque recordemos que en aquella elección de 1976 el único candidato registrado para la presidencia de la República fue precisamente José López Portillo. El Partido Acción Nacional, por pugnas internas, no presentó candidato presidencial en aquella ocasión. Y bueno, el Partido Acción Nacional había sido la fuerza opositora por antonomasia hacia el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa ocasión ni siquiera presentó candidato y por lo tanto, pues como era de esperarse, López Portillo ganó la elección casi por default, ¿no? Pero pues esto lo que puso de manifiesto, pues fue justamente el agotamiento del régimen, una profunda crisis de legitimidad, de credibilidad, de eventualmente la antesala a una crisis de legitimidad, de gobernabilidad, y lo que hizo López Portillo pues fue justamente comenzar la apertura democrática, todavía desde un punto de vista un tanto controlado, ¿no? Lo que en la teoría especializada se conoce como el periodo de liberalización, que precede a el periodo de tránsito a la democracia ya de manera abierta. Bueno, en este caso, como les decía, la representación proporcional se incorporó a nuestro sistema electoral con esa reforma del año 77, pero vale la pena señalar que previamente, con una reforma electoral que se llevó a cabo en el año de 1962, se incorporó la figura de las diputaciones de partido a nuestro sistema electoral. Las diputaciones de partido consistían en un mecanismo que establecía que los partidos políticos que obtuviesen el 1.5% de los votos en una elección para diputaciones se harían acreedores a que se les asignaran 5 diputaciones de partido. Entonces se estableció un umbral electoral y los partidos políticos que alcanzaban ese umbral electoral, por ese hecho, se hacían acreedores a que se les asignaran de manera directa 5 escaños, ¿no? Este fue el antecedente de la representación proporcional. Los partidos de oposición seguían siendo avasallados en las elecciones por el principio de mayoría, pero gracias a que obtenían un porcentaje determinado de votos, comenzaron a ganar espacios de representación política en la Cámara de Diputados. Bueno, esto se llevó a cabo muy a cuentagotas justamente de la década de los 60 hasta los 70, y a partir de los 70, mediante el principio de RP, los partidos de oposición comenzaron a ganar mayor presencia en los órganos de representación política, en particular en la Cámara de Diputados Federal. Bueno,
Como les decía, entonces, los mecanismos de representación proporcional resultan sobre todo importantes para las fuerzas opositoras, para los regímenes o los sistemas de partidos plurales, en donde se ejerce o se puede advertir hegemonía o predominio de una determinada fuerza política, ¿no? Este mecanismo de RP de alguna manera contribuye a establecer ciertos límites a esa hegemonía o a ese poderío electoral de determinadas fuerzas políticas. Ahora, para el caso de los sistemas electorales que se definen por la regla de la mayoría, bueno, pues esta regla de la mayoría es un distintivo de las democracias contemporáneas. Si partimos de la premisa de esta conformación plural, numerosa de las sociedades políticas contemporáneas, que en la práctica se traducen en la imposibilidad de que absolutamente todos tomemos parte de todas las decisiones públicas, bueno, pues la regla de la mayoría se hace indispensable, ¿no? ¿Cómo vamos a definir la toma de esas decisiones ante la ausencia de unanimidad? Bueno, pues justamente aplicando la regla de la mayoría. Pero esta regla de la mayoría se puede adaptar de determinada forma en atención al diseño institucional, jurídico, legal, constitucional, que se le dé a un sistema electoral en específico. Por ejemplo, para el caso mexicano, la regla de la mayoría se ha adaptado en términos relativos, de tal suerte que para el caso mexicano, reitero, es muy fácil identificar cómo funciona la regla de la mayoría. En un contexto electoral, bueno, pues el candidato o el partido político que obtiene el mayor número de votos es quien gana la elección. Tan sencillo como eso. Pero esto puede eventualmente generar algunos problemas igualmente de legitimidad y de gobernabilidad, porque puede ser el caso que quien gana la elección lo haga con un porcentaje de votación quizás del 40%. Esto quiere decir que quien gana la elección lo hace con un porcentaje pues bastante menor si partimos de la premisa de que el 60% restante de las personas que participó en esa elección votó por una opción distinta a la que ganó, ¿no? Bueno, estas son algunas de las dificultades que enfrentan los sistemas que adoptan la regla de la mayoría relativa. Sin embargo, en algunos casos, los sistemas electorales hacen algunos otros ajustes a la aplicación de esta regla de la mayoría. Por ejemplo, incorporando una regla de mayoría calificada o incorporando un mecanismo como en la segunda vuelta electoral. Por ejemplo, hay algunos sistemas electorales que refieren que necesariamente quien gana la elección lo tiene que hacer por un porcentaje superior al 40% de la votación. Bueno, en ese caso, si hay algún candidato, algún partido político que haya obtenido el 41, el 42 o el 50% de los votos a su favor, se cumple con ese dispositivo de la regla de la mayoría calificada. Pero puede ser el caso, sobre todo en los sistemas de partidos plurales, en donde se presenta un fenómeno de fragmentación del voto. Pensemos en esa situación hipotética que les planteaba hace rato, en donde tenemos 15 o 20 partidos políticos que no logran conformar una coalición y que van en lo individual, que se presentan en lo individual en una elección. Bueno, por lo que va a generar ese diseño del sistema de partidos es que se fragmente el voto, ¿no? De tal suerte que quizás el partido, el candidato que obtenga el mayor número de votos, ascienda a un 10 o a un 12% del total de la votación obtenida en esa elección. Bueno, en esos casos, pues evidentemente, si se aplicara la regla de la mayoría como la que tenemos en México, pues ustedes imagínense la crisis de credibilidad, de legitimidad, de gobernabilidad, que implicaría que quien nos detenta el poder lo haga con un porcentaje del 10 o del 15% de aprobación. Esto, leído al revés, pues implica que alrededor de un 85% de la población, de la ciudadanía que participó en esa elección, lo hizo por una opción distinta, ¿no? a la que ganó la posición política. Entonces, para solventar o para prever una posible crisis de legitimidad, de gobernabilidad, etcétera, hay algunos sistemas electorales que han incorporado la regla de la mayoría calificada a la que ya he hecho referencia, o bien la figura de la segunda vuelta electoral. En estos casos, lo que tenemos es que en una primera ronda participan absolutamente todas las fuerzas electorales, pero todas las fuerzas políticas, perdón, todos los partidos, pero
esa primera ronda sirve como una suerte de filtro para identificar a dos fuerzas que gocen de la mayor preferencia electoral, ¿no? En este sentido, bueno, pues puede ser que de las 20 opciones políticas, de los 20 partidos, sea que uno haya obtenido el 12% de la votación y otro haya obtenido el 15%. Y de ahí, pues los demás partidos hayan obtenido un 10% hacia abajo, ¿no? Bueno, pues entonces ese partido que obtuvo el 10 y el otro que obtuvo el 12 se van a presentar a una segunda ronda electoral. ¿Qué va a hacer lo que pase en esa segunda ronda electoral? Pues que necesariamente los electores se van a tener que decantar por una u otra opción política. En este sentido, quien gane la elección obligadamente lo va a hacer con el 50% más uno de los votos. Esto, pues, lo que nos va a permitir es que justamente quien gane la elección goce de un mayor soporte electoral, de un mayor apoyo ciudadano, ¿no? Entonces, bueno, les digo, para algunos casos se ha incorporado este mecanismo de la segunda fuerza electoral. Para el caso mexicano, en muchos momentos, en muchas ocasiones se ha planteado esta posibilidad de incorporar la segunda vuelta electoral para definir, por ejemplo, el cargo de presidente de la República. Bueno, esta propuesta adquirió particular relevancia después del grave conflicto postelectoral que se generó con la elección presidencial del año 2006. Ustedes recordarán cómo se generó un contorno de encono sumamente álgido como conflicto postelectoral de aquella elección, ¿no? Y en ese contexto se planteó esta posibilidad de incorporar la segunda ronda electoral, pero pues no pasó de ser una mera propuesta que en realidad nunca se materializó. Y en algunos otros momentos con posterioridad también se ha deslizado esta posibilidad tanto por parte o en el seno de los circuitos académicos, como en las discusiones parlamentarias, pero pues nunca se ha hecho una propuesta real, nunca se ha discutido con profundidad, por lo menos en el seno de las cámaras legislativas, con miras a incorporar esta figura. Ahora que para el caso mexicano, la verdad es que la incorporación de esta figura tendría de verdad muchas implicaciones, sobre todo por el modelo de gobernanza electoral que tenemos en nuestro país, porque sabemos que, bueno, pues en nuestro país las impugnaciones que se dan en el contexto de las elecciones son un componente distintivo de nuestro sistema electoral, ¿no? De nuestro modelo de gobernanza electoral. Entonces, la incorporación de la figura de la segunda vuelta, la verdad es que plantea muchos desafíos porque tendríamos que pensarla a la luz justamente de los medios de impugnación en materia electoral. Pensemos, por ejemplo, para el caso del presidente de la República. Bueno, pues imagínense lo que significaría que primero se resolvieran todos los juicios de inconformidad, que se hicieran los ajustes a los cómputos, que una vez que los tribunales electorales decretaran la nulidad de la votación recibida en algunas casillas y esto llevara a la modificación de los cómputos y eventualmente a la reasignación de algunos bueno, ajustes en los cómputos para el caso de la presidencia de la República. Bueno, una vez que se hagan todos estos ejercicios, pues entonces tendríamos ya que ver quiénes son los ganadores, cómo quedaron los resultados, cuáles son las principales fuerzas electorales de esa elección para que se presenten a una segunda ronda electoral y después, pues, volver a llevar a cabo los mismos ejercicios, convocar a una elección, resolver todos los medios de impugnación y finalmente declarar ganador a alguno de los dos candidatos que participan en esa segunda ronda electoral. La verdad es que así de entrada, como está diseñado nuestro sistema electoral, pues parece sumamente complicado, ¿no? Por lo que significaría, no solamente en términos de ajustes al andamiaje institucional y jurídico, sino también en términos de desgaste de la propia autoridad electoral, tanto la administrativa como la jurisdiccional, en términos de desgaste de los propios actores políticos, partidos y candidatos, y también considerar eventualmente el hartazgo de la ciudadanía, ¿no? Si de por sí, bueno, en muchas ocasiones la ciudadanía, de acuerdo a algunos barómetros que circulan en el contexto de cada elección y de estudios especializados en la materia, dan cuenta de que eventualmente la ciudadanía
llega a presentar cierto nivel de hartazgo respecto a la comunicación política que se genera en los contextos electorales, pues bueno, el alargar todavía más el procedimiento electoral, pues eventualmente podría generar igual más desánimo, más desencanto, más agotamiento de la ciudadanía. Entonces, hay muchas implicaciones que están de por medio para pensar en la incorporación de una figura de esta naturaleza, pero bueno, pues eso tampoco quiere decir que no podamos discutirlo, ¿no? Eventualmente, pues pudiera ser el caso. Ahora, para ir cerrando la exposición del día de hoy, vuelvo a retomar el tema de la representación proporcional y comento al respecto que la representación proporcional, como ya lo comentamos, implica que los escaños de representación política se asignan no en función de los partidos que obtienen el mayor número de votos, sino en función del porcentaje de votos que obtiene cada partido político, ¿no? De tal suerte que, bueno, se establece en la legislación un mínimo del porcentaje, un umbral electoral, y todos los partidos políticos que obtienen ese mínimo del porcentaje están en posibilidades de participar en el mecanismo de asignación de escaños de representación proporcional. Sin embargo, los sistemas de representación proporcional, si bien, como lo comentaba, pueden tener muchas ventajas, entre ellas favorecer a las fuerzas minoritarias, partidistas y de la sociedad, no es el caso de México, pero hay muchos otros países en donde tenemos partidos indígenas, partidos de los trabajadores, entre otras cuestiones. Bueno, en estos casos, pues evidentemente estos partidos que tienen una baja representación política, a través del diseño de representación proporcional, pueden encontrar espacios en los órganos legislativos. Bueno, este sistema de representación proporcional, como les decía, resultó crucial para el caso mexicano porque permitió la conformación igualmente plural de los órganos legislativos que desde dentro empezaron igualmente a impulsar las grandes reformas transformadoras del sistema político y electoral de México, que se suscitaron sobre todo en los años 90 y que nos han colocado en el estado de cosas actual, ¿no? En las reglas que definen nuestro sistema electoral hoy en día en pleno 2022. Bueno, entonces la representación proporcional resultó crucial. Hoy se habla de la posibilidad de modificar este principio de representación proporcional. Hay quien propone incluso la desaparición de este mecanismo de representación proporcional. Yo la verdad es que tengo mis reservas al respecto. Pero bueno, el tema está en el candelero hoy en día. Bueno, la aplicación del sistema de representación proporcional implica el involucramiento, la aplicación de fórmulas matemáticas, ¿no? Esta es una de los distintivos de los sistemas de representación proporcional, la aplicación de fórmulas matemáticas, y al mismo tiempo es uno de los elementos que dificulta hacer asequible, hacer comprensible su funcionamiento para el grueso de la ciudadanía, ¿no? En muchas ocasiones la ciudadanía vota sin saber realmente cómo funciona el sistema de representación proporcional, sin saber que con el mismo voto que se utiliza para definir un cargo de mayoría relativa, está contribuyendo a que se defina también la integración de los órganos de representación política mediante el principio de representación proporcional, porque pues ya sabemos que cuando nos presentamos a las urnas, en la parte de frente de la boleta, pues vienen los candidatos que se han postulado por el principio de mayoría relativa, pero en la parte anversa de la boleta viene la lista de candidatos de representación proporcional postulada por cada partido político, ¿no? De tal suerte que con un mismo voto definimos la integración del órgano legislativo por ambos principios, el de mayoría relativa, el de representación proporcional. Pero les digo, esto es algo que no en todos los casos es conocido por la ciudadanía. Seguramente pues, ustedes que son interesados en la materia electoral, esto lo tienen perfectamente claro, pero reitero, no toda la ciudadanía está familiarizada con este mecanismo. Y con la manera en que opera el mecanismo de representación proporcional, pues menos está familiarizada la ciudadanía, porque, como lo comento, implica la aplicación de fórmulas matemáticas y también un diseño institucional y jurídico bastante intrincado, bastante complejo.
Bueno, para el caso mexicano, la fórmula que se ha adoptado es la de ARE, que implica justamente la aplicación de un cociente electoral, que es un factor de división, que es uno de los elementos centrales que sirve para correr la fórmula de representación proporcional. Pero hay otras fórmulas de representación proporcional que han sido adoptados en otros sistemas electorales, que implican también el reconocimiento de este factor de división, pero que tienen algunos matices que son sustancialmente diferentes, ¿no? Estamos hablando de la regla de Hond, de Saint-Léger, de Drop, y además hay algunas otras fórmulas, algunos otros esquemas de representación proporcional un tanto más sui generis, como es el imperiali, proporciones matemáticas o voto doble, ¿no? Todas estas fórmulas pues son de suyo un tanto complejas, no son de fácil comprensión para el grueso de la ciudadanía y quizás en ello encuentren justamente su talón de Aquiles, pero los sistemas de representación proporcional tienen muchas otras ventajas, como, bueno, ya he sido muy enfático al señalar estos beneficios que representa para las fuerzas minoritarias, pero también otra de sus principales ventajas consiste en hacer útiles la mayoría de los votos que se emiten en una elección, porque, por ejemplo, para el caso de los sistemas que se definen por la regla de la mayoría, pareciera que los únicos votos que importan pues son justamente los que fueron emitidos en favor del candidato o del partido que resultó ganador, mientras que todos los demás votos emitidos a favor de las demás fuerzas políticas pues parecieran no tener ninguna trascendencia. Bueno, en el caso de los sistemas de representación proporcional, como ya quedamos que los escaños se asignan en función del porcentaje de votos que obtiene cada partido político, pues absolutamente todos los votos son importantes y por eso es que los partidos políticos pues suelen defender a capa y espada los votos que son emitidos a su favor, ¿no? Porque pues cada voto cuenta de por sí, cada voto cuenta, partimos de esa premisa en los contextos electorales, pues bueno, reviste todavía más significación, más significancia esta máxima para el caso de la representación proporcional, ¿no? Porque pues cada voto es importante. Entonces, una de las principales ventajas que tienen los sistemas de representación proporcional consiste en hacer útiles la mayor cantidad de votos que se emiten en un contexto electoral. Bueno, por cuestión de tiempo, yo dejaría hasta aquí la exposición. El día de mañana revisaremos, complementaremos algunos apuntes de estos genéricos que nos hablan de sistemas de partidos, sistemas electorales. Básicamente concluiremos con este apunte de las poliarquías de Robert Dahl y ya después entraremos a la discusión del tema de la participación y cómo se materializa a través de las figuras de participación ciudadana directa. Entonces, bueno, pues hasta aquí dejaría entonces la exposición del día de hoy, no sin antes, pues consultarles si alguien desea hacer algún comentario, alguna aportación, ahorita en los minutos finales, pues absolutamente bienvenido. Adelante, Alfonso, por favor. Gracias, maestro. Sí, sí, me parece muy interesante y coincido plenamente. El comentario va en el sentido de la falta de claridad hacia la ciudadanía de cómo se elige la representación proporcional. Es un sistema un poco complejo que incluso al interior de los institutos electorales locales causa muchos disensos. No obstante que hay conocimiento. Pongo de referencia en el estado de Puebla, servidor representante ante los órganos electorales del partido, ahí está mi logo, tuvo una batalla dura al interior del Consejo Local, perdón, del Consejo General del IE, del Instituto Electoral, porque me retiraron 3 pluris que yo consideraba que tenía derecho de acuerdo a las fórmulas y de acuerdo a diversos criterios, mismas que terminé rescatando en la sala superior. Es decir, si dentro de los consejos generales que se están los que se supone que sabemos, no hay consensos, no hay acuerdos, pues imagínense hacia afuera, ¿no? Entonces, es correcto también precisar muy bien el tema de que nuestro sistema es de cociente natural, pero que también va de la mano el resto mayor, que es la forma de repartir el resto, ¿no? Lo que no cabe en el cociente, pues tiene que repartirse en la fórmula del resto mayor. Y una precisión a la reforma electoral nueva, en la cual yo honestamente tuve la oportunidad de participar. La nueva
Es un poco confuso. Yo diría que lo que pretenden desaparecerse en esta reforma electoral es la mayoría relativa y lo que conserva es la representación proporcional. Lo único que quizá falta claridad y es importante precisar porque los que estuvimos participando sí lo tenemos claro, es que tendríamos que esperar en su caso la ley secundaria para poder definir, porque el sistema que se está proponiendo es un sistema de representación proporcional a listas votadas con representación abierta, es decir, que la ciudadanía tendría que elegir el orden de la lista proporcionada por todos los partidos. Esa es la esencia del sistema y se pretende el respeto a las minorías también, porque claramente la ley establece que con el 3% de la votación todo el mundo puede participar en el reparto de estas diputaciones. Es todo lo que quería comentar brevemente por cuestiones de tiempo. Es cuanto. Gracias. Gracias, Alfonso. Muchas gracias por las precisiones. Completamente de acuerdo. Me parece que se ha entendido. Alfonso, no sé si puedo apagar el micrófono porque se escucha eco. Gracias. Para concluir, me parece que la propuesta de reforma que ha sido enviada por el presidente de la República es interesante. El asunto es que se da en un contexto pues de mucha polarización política y por eso es que pues la iniciativa, como proviene del Partido Moreno en específico, pues evidentemente ha sido casi descalificada de facto por las fuerzas opositoras. Y evidentemente, pues también el partido pues está convencido de las bondades que trae consigo la iniciativa. Pero bueno, yo lo que podría comentar al respecto es que justamente se tendría que llevar a cabo un ejercicio deliberativo intenso, analítico, y a partir de ahí, pues construir eventualmente una reforma, pues sin prejuzgar la iniciativa de facto o sin descalificarla de facto, porque justo lo que dice Alfonso parece interesante en el sentido de que se ha vendido, sobre todo en los medios de comunicación, la idea de que se va a desaparecer el principio de representación proporcional, cuando creo que en el fondo tiene razón Alfonso, en el sentido de que lo que se busca es robustecer este principio, aunque tiene también sus matices. Eso creo que también vale la pena destacarlo. Y bueno, algo que me pareció muy importante destacar, es el diseño institucional de la representación proporcional a la luz de los diseños electorales subnacionales, porque en realidad lo que tenemos hoy es un sistema de representación proporcional federal y 32 sistemas de representación proporcional nacionales, que en realidad, como bien lo plantea Alfonso, meten en un brete a las autoridades electorales, porque aun cuando todos estos sistemas subnacionales de RP tienen elementos comunes denominadores, tienen también ciertas particularidades, de tal suerte que pues funcionan de manera distinta en la práctica, ¿no? Incluso la metodología que se establece en la legislación respecto a cómo llevar a cabo la fórmula varía en cada caso. Por ejemplo, hay legislaciones que establecen que después de hacer una primera asignación, bueno, comenzaría por señalar que, por ejemplo, hay algunas legislaciones que hablan de una asignación directa y ya después viene la asignación por cociente y la de restos mayores, ¿no? Es decir, que hay legislaciones que establecen que los partidos que obtienen el 3% por haber obtenido este umbral electoral, de manera directa se les asigna la curul y después las demás curules que queden por repartir se asignan mediante el criterio de cociente y después mediante resto mayor. Hay algunas otras legislaciones que establecen que no hay asignación directa, sino que directamente el primer paso consiste en la asignación mediante cociente y después restos mayores. O hay algunas otras legislaciones como la de Coahuila o Chihuahua, ahorita no me acuerdo, que aplica la representación mediante un sistema de rondas. Entonces, es algo complicado, ¿no? Y aparte, como les decía, en la legislación de cada estado, a la luz de la figura de la libertad de configuración legislativa, bueno, pues se establece que en cada paso se tiene que ir haciendo la comprobación para cuidar los límites de sobre y subrepresentación, o en otros casos se establece que tiene que ser hasta el final, o en fin, hay muchas variaciones. Entonces, es bastante complejo esto. Quizás mañana pudiéramos retomar algo al respecto para iniciar y ya después continuamos con los demás contenidos. Creo que Alfonso quería hacer algún aporte final. El micrófono, Alfonso.
Ya lo comentó usted, maestro, el tema que todavía va de la mano de la sub y sobre representación, ¿no? Que también condiciona este tema, ¿no? ¿Es cuánto? Sí, bueno, si les parece, mañana podemos retomar la exposición a partir de aquí, de lo de RP, complementar un poco esta información que les acabo de compartir y ya después entrar a la explicación genérica de los mecanismos de participación ciudadana. Bueno, ya nos pasamos un poquito, les ofrezco disculpas por estos 3 minutos que ya les robé de más. Les deseo muy buen lunes, muy buen inicio de semana, les agradezco a todos y a todos el favor de su atención y nos vemos mañana entonces en punto de las 11. Empezamos 11:05 la grabación y la sesión. Muchas gracias. Y bueno, muchas felicidades a las mamás, a sus mamás, a sus esposas, hermanas, demás. Muchas felicidades. Gracias, igualmente nos vemos el miércoles. Saludos a todos de este pueblo. Gracias. Excelente ponencia, maestro. Linda tarde.